días a todos y a todas. Mauri, querido, ¿cómo estás? Bien, excelente, contento de estar en el mejor programa del mundo, el único sobre ecología en la televisión abierta argentina, pero además, antes que un programa de televisión, es una fundación con un montón de productos. Quizás el estrella es el programa documental Punto de No Retorno, Aula Digital, programa educativo para escuelas primarias y secundarias. Periodismo para ambientalistas, ambientalismo para periodistas. Periodismo ambiental, un montón de cosas que hacen a lo que somos. Me levanté optimista en el Ecoparque. Como todos los domingos. No es que me levanté en el Ecoparque. No podés dormir acá. No, no se puede dormir acá. Solo animalitos pueden dormir Bien, acá. Estamos en el Ecoparque con un QR que pueden acceder a un montón de la información que acabamos de mencionar y contentos porque tenemos muchas cosas para contar. Y hoy me parece, me animo a decir que es un programa variadito, divertido. Es un programa que tiene muchas cosas, sí, naturalista quizás. A ver, arrancá por... Bueno, perfecto. Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional General Sarmiento hace algunos años tenía que hacer un trabajo para su licenciatura de Ecología Urbana y presentó un proyecto de una futura reserva, de restaurar, de recuperar un espacio que potencialmente podía ser un espacio verde y hoy es una reserva. Bien. La Reserva Natural Urbana El Corredor en San Miguel, en Bellavista más específicamente. Obviamente que la vamos a conocer, si no, no les estaría contando todo lo que acabo de mencionar. Y si les parece, justamente Me la encanta, por favor. Bueno, ¿vos sabés en qué mes estamos? Arrancó julio, la segunda mitad del año. Arrancaron los memes de julio. Sí, no pueden fallar, ya No. Es algo que ya no nos divierte tanto, pero No, igual... ya me agotó a mí, la verdad. No podemos prescindir de ellos. Pero sobre todo arranca lo que vos venís a hablar en este preciso momento. Exactamente, arranca Julio sin plástico, esta iniciativa que busca crear conciencia, hacernos pensar un poquito sobre el uso que le damos al plástico en nuestra vida y replantearnos la posibilidad de si no podemos ir eliminando alguno de esos plásticos. Y Julio sin plástico de eso se trata, entonces es una oportunidad para revisar lo que consumimos y ver si podemos reemplazarlo. Desplastificarse de alguna manera. Exactamente. ¿Cómo Así vas que... vos con la tarea de desplastificar? Bueno, vos muy bien. A ver, es un proceso continuo. Vos Me sos parece importante referente en eso. la materia. Me parece importante saber que es un proceso continuo, que tenemos altibajos, que a veces logramos eliminar algo y de repente volvemos a traer ese plástico a casa. Que somos imperfectos. Exactamente. Bien. Y en esta oportunidad por ahí tengo ganas de ver cómo podemos desplastificarnos en la oficina, que es como nuestro segundo hogar para muchas personas. Bien, por ahí vamos hoy. Sí. Andamos en esa línea. Exactamente. Perfecto. El es posible de la jornada de hoy es muy interesante. Primero, por el tema que trata. Segundo, no porque lo haga yo, pero sí está bien que lo haga un hombre. Que tomes esa voz. Que tome esa voz. Porque se pregunta si es posible que los hombres contaminen más que las mujeres. Bien, La respuesta ya la tenemos. Claro, ¿no? quiero que se lo respondan entre ustedes primero. Bueno, perfecto. De todas formas, podemos armar un debate interesante. La respuesta es sí. La respuesta es claramente sí. La respuesta es claramente sí. Sin duda sí. Hay tres aristas que se van a hablar en el informe. Una tiene que ver con el transporte, porque es cierto que se ven muchos más automovilistas hombres solos, sobre todo, ¿no? Sí, ¿sabes lo que estoy viendo igual? A favor y en contra de lo que está diciendo. Sí. Muchos papis llevando a sus niños en bicicleta al jardín. Bueno, para eso apuntamos. Bien, Muy bien, por muy eso, bien. por eso. Esa es la línea que hay que seguir para no formar parte de esa categoría. Perfecto. La segunda tiene que ver con el consumo de carne. Sin dudas. Hombre que quiere dejar la carne, hombre que es maltratado, digamos. Bueno, yo dejé la carne, pero tengo muchos amigos que siguen consumiendo y sobre todo acá quiero detenerme un poquito aquellos que están haciendo entrenamiento, gimnasia, el funcional que está ahora de moda y que... Dejar la prote no es Claro, y que está medio de moda, no sé si moda es la palabra, pero tendencia únicamente comer proteína y por supuesto que la carne tiene mucha de ella, pero todo es carne roja y también hay que reinventarse. Las alternativas un poquito, no Claro. parecerían ganar lugar. Exactamente. Y la tercera es la tecnología. Bien. Los hombres siempre tendemos a estar muy actualizados en lo tecnológico
Y eso también tiene un impacto ambiental. Y te agrego la concientización ambiental. Sí. Que si bien acá tenemos un gran compañero que puede representar bien a su género, la verdad que somos mayoría mujeres las que hablamos de estos temas, entonces también tiene que ver un poco con eso. Porque las mujeres siempre están mucho más asociadas a las tareas del cuidado. También. Y esto es una tarea de cuidado, en este caso del planeta. De todo esto, háblale es posible. ¿Es posible que los hombres contaminemos más que las mujeres? Aunque la pregunta puede sonar provocadora, la ciencia aporta datos que invitan a reflexionar. Y no se trata solo de una respuesta binaria, sino de una oportunidad para entender cómo nuestras decisiones diarias y los mandatos sociales que las moldean afectan directamente al planeta. Un estudio realizado en Francia reveló una diferencia significativa. Ciertos patrones de consumo asociados a los varones generan una huella de carbono un 26% superior. El uso frecuente del automóvil, el alto consumo de carne, en especial la roja, y la adquisición constante de tecnología explican buena parte de esa brecha. Del otro lado, el mismo informe destaca que muchas mujeres expresan una mayor preocupación por la crisis climática, y esa conciencia se refleja en acciones concretas. Priorizan alimentos frescos y de cercanía, se inclinan por medio de transportes sostenibles y participan con mayor frecuencia en prácticas como el reciclaje. Estas diferencias no son biológicas, sino culturales. Durante décadas y aún hoy, muchos modelos de éxito masculino han estado ligados al poder adquisitivo, al auto grande, al gadget de última generación. En cambio, las mujeres fueron socializadas en el cuidado de las personas, del hogar y, por extensión, del entorno. Pero cuidado, no se trata de idealizar a nadie ni de cargar responsabilidades sobre un solo sector. La sostenibilidad requiere una mirada colectiva. Es clave reconocer que todos tenemos un papel que cumplir. No basta con reducir ciertas emisiones. Hace falta cuestionar los estereotipos que naturalizan el derroche, promover nuevas formas de vínculo con la naturaleza y construir referentes que encarnen otra forma de habitar el mundo. La transformación comienza con la educación, se refuerza con la comunicación y se multiplica con el ejemplo. No es una guerra de sexos, es una invitación a repensar lo que entendemos por bienestar, poder y progreso. Es posible. Arrancó julio y para el ambientalismo ya se convirtió en un mes de activación y concientización. La campaña de Julio sin Plástico nos invita a detenernos un segundo y observar, prestar atención a todos esos plásticos que nos rodean y consumimos diariamente. ¿Cuál es el objetivo? Elegir uno o varios de todos esos plásticos e intentar reducirlos o eliminarlos de nuestro día a día. Julio sin Plástico puede ser una oportunidad para cambiar de hábitos, pero también para contagiar. Como decimos siempre, no se trata de hacerlo todo perfecto, sino más bien de frenar un poquito, mirar a nuestro alrededor y repensar lo cotidiano. En nuestra casa, como en la oficina, hay pequeños gestos que podemos sumar. Cada bandejita descartable que evitamos, cada vaso que no usamos, hace la diferencia. A principios de este año los invité a mi casa para mostrarles cómo intento yo llevar un día a día más sostenible. Y ahí pudimos ver un montón de ideas para empezar a evitar un montón de plásticos en nuestras casas. Pero para muchas personas, nos guste o no, nuestro segundo hogar es la oficina. Un espacio donde pasamos gran parte del día, donde comemos, tomamos café, nos hidratamos, lavamos cosas y también tiramos residuos. Así que hoy vamos a aprovechar Julio sin Plástico para desplastificarnos en la oficina. Cuando queremos evitar los descartables, lo más importante es estar preparados. Uno de los plásticos que más se descartan en las oficinas son las bandejas y cubiertos descartables del almuerzo.
Dejar un tupper en la oficina puede parecer una pavada, pero te puede salvar de cientos de bandejas descartables. Lo mismo pasa con los cubiertos, un plato y las servilletas de tela. Comer con vajilla de verdad, vajilla reutilizable, mejora la experiencia y de paso el planeta te lo agradece. Suma una bolsita de tela y animate a pedir que te lo sirvan directamente en el tupper. No te preocupes que te descuentan el peso primero y no tienen problema. Si tenés dispenser de agua en la oficina, ya sabes lo que pasa. Una montaña de descartables al finalizar el día. Pero pensa esto, en una oficina de 50 personas, si cada uno usa 3 vasos por día, al finalizar el año se están tirando más de 36.000 vasos descartables. La solución es simple, que tu taza, un vaso o una botellita reutilizable queden en la oficina. Esto ya lo dijimos, pero vamos a repetirlo. La esponja amarilla de plástico puede reemplazarse por una opción vegetal. Lo mismo con el detergente. Existen alternativas sólidas o recargables que nos permiten evitar el envase de plástico. Si tu oficina separa residuos, úsalo. Si no, tal vez es un buen momento para proponerlo. A veces alcanza con unos tachos etiquetados para arrancar. ¿En tu trabajo se arma vaquita para comprar snacks, yerba o café? Propone comprar envases grandes y de esta forma evitar la generación de envoltorios más pequeños. Pensar en colectivo nos invita a reducir residuos. A mí me encanta Julio Sin Plástico porque es un mes que nos invita a elegir, a preguntarnos qué nuevo pasito podemos dar en este camino del activismo imperfecto. ¿Y vos, qué plástico vas a dejar atrás este mes? En pleno corazón de Bellavista, en la localidad de San Miguel, lugar que conozco bastante, hay un entorno natural. Pero no es cualquier espacio verde, no solamente por lo que es, sino fundamentalmente por lo que fue. Este lugar era un basurero, pero aún más, un chatarrero, un depósito de autos judicializados. Un proyecto universitario, sí, un grupo de estudiantes lo puso en el centro de la escena. Junto a los vecinos lo revalorizaron y hoy todos los bonaerenses cuentan con una reserva municipal natural más, la Reserva Natural Urbana El Corredor, de 8,5 hectáreas y que hoy conocemos. Santiago, bueno, muchas gracias por recibirnos en este tan lindo lugar. Primero contanos dónde estamos. Bueno, muchas gracias antes por venir, por acercarse a la Reserva Natural Urbana del Corredor. Es un espacio de regeneración ambiental, un espacio verde público en el municipio de San Miguel, en la localidad de Bellavista, a orillas del río Reconquista. Y bueno, en el que venimos trabajando hace ya mucho tiempo en comunidad en regenerar los ambientes originarios de Buenos Aires. ¿Cómo es la historia de este lugar? Porque es una historia bien particular. La historia arranca en el año 2010 con un proyecto de la Universidad de General Sarmiento, del área de ecología. ¿Vos eras alumno en ese momento? Yo era alumno, yo soy ecólogo urbano de la Universidad de General Sarmiento. Surgió a través de una materia que era proyecto ambiental urbano, de cómo pensar nuevos espacios verdes en San Miguel. Un ejercicio teórico práctico que gustó y que luego se hizo un proyecto de investigación, se profundizó. ¿Por qué elegiste este lugar como objeto de estudio para tu trabajo? Porque algo que no contamos es que había mucha contaminación, para decirlo de alguna manera. Este espacio tiene una particularidad. Por empezar, se origina luego de la rectificación del río Reconquista. A fines de los 90, la UNIREC hace un trabajo de ingeniería hidráulica donde canaliza, rectifica y corre en algunos tramos el río Reconquista para evitar inundaciones. Hoy lo tenemos acá a nuestras espaldas el río Reconquista, pero estaba en realidad originalmente 300 metros más hacia adentro del partido. Este espacio, que tiene unas 8 hectáreas, pasó luego a ser un lugar de relleno de escombros y también se instaló un depósito judicial de vehículos de la provincia de Buenos Aires. Un chatarrero. Un chatarrero, el famoso chatarrero que hay en muchos lados de la provincia. A pesar de esa degradación y esa contaminación, tenía un potencial que vimos en ese momento, que es
volver a conectar a la ciudad con el río Reconquista, que fue justamente el espacio verde natural de la ciudad cuando se originó San Miguel en los proyectos de fundación de Adolfo Surdó, que los proyectos se hicieron en 1860. Adolfo Surdó es el fundador. El fundador de San Miguel, un francés que trabajó haciendo mensuras en esta zona de Buenos Aires y cruzó, digamos, por primera vez, uno de los primeros que cruza, digamos, desde el planeamiento el río Reconquista, y él vio naturalmente al río Reconquista como el lugar de esparcimiento de la ciudad. Entonces, con el proyecto un poco buscábamos eso, recuperar la historia de San Miguel, volver a visibilizar el río Reconquista, que es el segundo río más contaminado de Argentina, pero que sin embargo tiene muchísimo potencial natural y de generación de espacios verdes, visibilizarlo para ponerlo también en agenda su recuperación ambiental y también generar un espacio verde, porque sabíamos que ese basural se podía sanear y con mucho trabajo regenerar los ambientes originarios, que vuelva la naturaleza acá y disfrutar de esa naturaleza estando en la ciudad. Bueno, en principio cuando ingresan van a encontrarse con un gran mapa donde lo primero que van a encontrar son los distintos ambientes que van a estar recorriendo a medida que vayan avanzando. Hay un sendero principal que te va a ir llevando. Uno de estos espacios es justamente donde estamos ahora, que es el Espinal, que es donde vamos a encontrar estas características plantas que son más árboles con más espinas, con sus senderitos marcados para poder pasar en el medio y no ir enganchándonos. Cuando seguís avanzando, este sendero desemboca en un área de descanso que después te lleva al pastizal y vas a tener la parte de la ecorregión Delta Islas del Paraná, que estaría representada por el río. Lo que van a encontrar en principio es mucha flora que tiene que ver con lo que habría acá antes de haber sido modificado nuestro ambiente. Bueno, acá aves vas a encontrar una gran cantidad, sobre todo en este espacio donde estamos ahora, vas a encontrar muchas aves que se alimenten más que nada de lo que tenga que ver con frutos de estos árboles. Después, a lo largo de seguir el recorrido, en espacios un poquito más abiertos, vas a encontrar algún tipo de fauna un poquito más, más herbívora, puedes encontrar cuises, en verano se ven los lagartos, que los puedes encontrar tomando sol por ahí, o caminando en el medio, tortugas, observamos bastante. Hay murciélagos durante la noche, pero no los llegamos a ver porque vas a verlos más cerca del cierre de la reserva, porque el recorrido se suele hacer de día. Y bueno, mucho bicho, mucho artrópodo. Esta es la primera de las zonas, de las áreas, de las ecorregiones que nos propone visitar el recorrido. El viejo y querido Espinal. Esa naturaleza con potencia, con personalidad, con ejemplares que fueron plantados en 2013 con el objeto de llevar a cabo una representación fidedigna de una de nuestras vegetaciones más características, como por ejemplo... Hola, detrás de todas estas ramas está la interacción de los seres vivos, no por mí, por las plantas, obviamente. Este ejemplar característico del espinal, el espinillo, valga la redundancia, y no solamente quiero mostrarles eso, sino este amiguito que tenemos aquí, el clavel del aire. Una planta epífita, epi, el prefijo epi, sobre o encima, y fito, obviamente, que proviene de plantas. Lo que nos demuestra que se complementan y unen, se arman entre sí para dar paso, en este caso al espinal, pero sobre todo a la naturaleza. Este es otro de los ejemplares característicos del espinal, el sica-sica, simpático, casi caricaturesco, con estos pelos locos y estas hojuelitas que vemos en cámara, que en invierno se le van desprendiendo y quedan, a ver si tenemos acá, por ejemplo, estos pelos ya sin hojuelitas y muy simpáticos. Este programa tuvo un histórico camarógrafo apodado Tala. De históricos, el bosque y los espinales también conocen a un Tala. Este es. Características
fundamentales del mismo, del tala. Primero, esta forma de zigzag que tienen sus ramas. A ver si pueden observarlo. Segundo, obviamente, sus características hojas. Y tercero, estas pequeñas espinitas que podemos encontrar que hacen que formen parte de la ecorregión llamada espinal. Esta, damas y caballeros, es una de las herencias complicadas que tiene la reserva. La cicuta. Exótica, invasora y no contenta con eso, venenosa. Cuenta la leyenda que a Sócrates lo mataron con un té de cicuta. Y efectivamente, que si la piel de uno entra en contacto con la salvia de su tallo, ampollas e irritaciones lo perseguirán. De esas ramas que sobresalen, secas, cuando en verano explotan sus flores, se desparraman sus semillas y por eso se la considera exótica e invasora. Nosotros durante el día, durante la semana, cuando no está abierto al público, está abierto a las escuelas. Las escuelas se comunican con nosotros, nos solicitan, nos reservan el espacio para venir. Tenemos diferentes modalidades de recorrida, la que más se hace es el recorrido general, en la que van visitando los distintos ambientes y les vamos contando las características de este ambiente. La idea es que en principio puedan utilizar todo el aprendizaje que tengan acá en las escuelas, en los diferentes temas, no solo en biología o en ciencias naturales, sino que lo puedan aplicar para otras materias. Por lo menos nuestro objetivo es que sea algo un poco más integral. Y durante el recorrido le vamos mostrando características, le vamos contando y a partir de ahí ellos pueden ir sacando sus propias conclusiones. La idea es abrirles un poquito la mirada a las cosas que no están acostumbrados a ver. Los chicos estudian en un aula, estudian en un ambiente cerrado. Bueno, la idea se llama que este tipo de espacios son aulas a cielo abierto, que es justamente eso, es que puedan ir a vivenciarlo. Se contactan a través de la página web, ahí llenan un formulario, está abierto mientras hay cupo, ahí llenan el formulario, cuentan cuál de las diferentes visitas les parece que es la más acorde a lo que ellos hayan trabajado. Nos dicen un día estimado que sea el de preferencia y a partir de ahí se le da una fecha. Todo está en la página web de la reserva y nosotros nos contactamos después mediante WhatsApp. Yo soy guardaparque, la verdad que el trabajar de lo que estudié, que en realidad el ser guardaparque es una forma de vida para nosotros, es algo que nos encanta, nos apasiona. El trabajar para lo que te formaste es algo que te encanta. Vivo en San Miguel, crecí, el río lo he visto crecido, he vivido alguna inundación también. De chiquita me pasaba esto de pasar por al lado del río y decir, este río yo lo voy a cuidar. Son cosas que van pasando y que permitieron que yo pudiera trabajar al lado de este río y pudiera estar trabajando, no sé si cuidándolo tanto, pero quizás el enseñando a querer un poco este río que es el que tenemos más cerquita. Y entonces para mí es súper valioso eso y es como cumplir un poquito el sueño de estar haciendo algo por el lugar a donde creciste, donde naciste y el lugar a donde empezaste a conocer lo que te gustaba. Como verán, me puse botánico hoy, pero también porque muy bien Santiago y muy bien Jessica nos contaron el origen del lugar y, por ejemplo, su fauna. Y juntos contamos y describimos lo histórico, lo social, lo natural y todos los elementos que conforman a este establecimiento, que es un símbolo de superación y de lucha que hoy es disfrutado para y por todos los argentinos. Nos vemos. Ah, no, pará, esperá. Quédate un ratito más, porque vamos a seguir acá, pero con otro tema. No te vayas. Si querés cuidar el ambiente, no hagas esto. El aceite de cocina usado que desechamos por la cañería contamina miles de litros de agua. Con solo algunos cambios, tu aceite de cocina usado puede recuperarse y transformarse en energía. En este curso gratuito te explicamos cómo transformar el problema en una solución. Ya disponible en ecoauladigital.org.
el final del informe en la Reserva Natural Urbana El Corredor dice que no se vayan demasiado lejos porque justamente nos quedamos ahí. Pero nos quedamos ahí hasta que el clima cambie. Más que el clima, ¿qué vendría a ser? Que el sol baje Sí. y que salga ¿La luna? la luna. Perfecto, que sea de noche. Bien. Perfecto. Con todo este misterio, porque la luna es protagonista en esta historia que vamos me a encanta contar, eso. vamos a hablar de una relación. ¿Qué relación se te ocurre con la luna? La marea. Sí, pero con un animal. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? No se me ocurre, la verdad. ¿Mono? No, ¡El lobo! ¡El lobo! Estaba ahí pensando rápido. Taca, taca, taca. el consultorio de dudas existenciales de la jornada de hoy se pregunta qué relación hay entre los lobos y la luna. No digo más nada. Me encanta. ¿Será solo algo de los libros o será que hay una relación de verdad? Tendremos que verlo. Exactamente. Bueno, yo estuve paseando por el barrio de Palermo Bien. y me encontré con un taller de esos que nos gustan, un taller de arte que hace arte con residuos. Bien. Justamente. Tuvimos la suerte de conocer y poder charlar con Solange, que es la gestora de este espacio, y con su padre, Edgardo, que es uno de los artivistas que forman parte de este espacio y que lo que más me sorprendió de todo fue que yo muchas de sus obras ya las había visto en otros lugares, en eventos a los que vamos y Ajá. participamos, en campañas de concientización justamente, y fue como, che, yo esto ya lo conozco, y era él, el artífice detrás de esa obra de arte. Te faltaba que conocer al autor, de alguna manera. Le dije, me encantó conocerte, no esperaba conocerte. Así que me encanta y quiero que conozcan con nosotros un poco de qué va este espacio, qué es lo que hacen ahí, cómo trabajan con residuos. Me parece muy bien. Hablando de Julio Sin Plástico, retomando un poco lo que venías hablando en el primer bloque, y preguntándote qué hacías vos a tus 18 años en el secundario. Ay, no para de matarme con las preguntas. No sé, me estás quemando, amigo. No. Yo también estaba... Yo no, a ver, Estaba no, pensando qué quería estudiar, obviamente. Claro. Y tampoco ponerle presión a aquellos que no, a los Que todavía 18 no años saben qué hacer. no se realizan de Tal alguna cual. manera, porque la entrevista que tenemos hoy, por eso estoy preguntando todas estas cosas, quizás incómodas, pero son a modo de chiste, Sí, está muy bien. es con Jerónimo Batista Butcher, que mientras estaba en el secundario tuvo una innovación casi revolucionaria respecto, por eso venía hablando del plástico, a unos vasitos descartables, biodegradables. Exactamente. Hoy es biotecnólogo, reconocido por Harvard. Sigue siendo muy joven, Sigue siendo muy joven, más joven que nosotros, pero ya viene con años de con trayectoria. años de trayectoria pidiendo pista y cada vez más consolidado en la materia, así que hoy lo escuchamos en una entrevista. Biotecnólogo, inventor, entusiasta, me parece, por sobre todas las cosas. Fue reconocido por Harvard y por el MIT como uno de los 100 líderes del futuro y es un placer, un enorme placer recibir a Jerónimo en Ambiente y Medio. Un gustazo, encantado de estar acá. Bueno, primero preguntarte, hay muchos estudiantes mirándonos del otro lado, vos fuiste uno de ellos como todos y estando en Ort, estando en el secundario, mirando al dispenser, al bebedero y a los vasitos de plástico puntualmente, dijiste esto no puede seguir así. Y a partir de ahí nace una historia que quiero que la cuentes para quien no la conoce, sobre una invención y sobre todo preguntarte qué fue lo que te hizo hacer ese clic. Totalmente, bueno, un poco vos lo mencionabas, yo estaba en la secundaria, en el último año de la escuela, y veía algo que en realidad lo vemos todo el tiempo en muchos contextos, que por ahí está muy naturalizado, que es el uso de los vasos descartables en un dispenser de agua o para tomar café, lugares de comida, de eventos, y que es ese hábito tan común de tomar un trago de una bebida y tirarlo a la basura. Y todos los días había un tacho al lado de cada dispenser que formaba una montaña, una pila de vasos desechables que duran para siempre y que se habían usado por segundos. Entonces como me empezó a hacer ruido esa situación y empecé de a poco a conocer sobre, bueno, qué implica después esa problemática de la contaminación plástica, de pensar que esos materiales que están generados a partir de recursos no renovables, del petróleo, se convierten en ese elemento tan efímero que uno después tira. Y a partir de ahí tuviste una solución innovadora. Claro.
Bueno, a partir de ahí surge justamente, yo estaba en Ort, en una escuela técnica, donde tenía en el último año la consigna de pensar un proyecto para aplicar a un problema que a uno le interesara. Entonces empecé a investigar sobre biomateriales, sobre formas de las cuales uno pudiera constituir ese elemento, pero que después pudieran biodegradarse realmente. Y empecé a aprender a buscar sobre materiales hechos con algas, y fue ese como el puntapié que me llevó a avanzar con el desarrollo de Sorui, que es un proyecto que vengo trabajando justamente desde ese entonces, como una manera de tener esos vasos producidos in situ a partir de extractos de algas marinas, a través de una máquina que justamente es un dispenser que se coloca al lado de un dispenser de agua, de una máquina de café. Y entonces concretamente lo que te permite esto es tener un vaso, pero que uno después lo deja en la tierra o lo composta idealmente, y en menos de un par de semanas desaparece, producido justamente a partir de extractos de algas, que vos lo podés pensar como si fuera, no sé, la celulosa de los árboles con la que haces papel, ese mismo tipo de polímeros que estructuran las algas, que justamente lo que te permite es eso, darle forma a un material que pueda justamente tener esa practicidad, pero que después se reintegra muy fácil a la tierra y que, a diferencia de la celulosa, por ejemplo, es muy amigable con los líquidos para tenerlo en forma de presentación de vaso. Estuviste en la cumbre del G20 representando a la juventud y diste un discurso frente a líderes mundiales y globales, como por ejemplo Angela Merkel. Quisiera preguntarte sobre todo qué mensaje querías dejarle sí o sí a esos líderes del mundo en tu discurso. Sí, bueno, tuve la chance, esto que vos decías, en 2017 de representar a Argentina en la cumbre de jóvenes del G20 allá en Alemania. Y ese fue, bueno, una cumbre donde nos encontramos con delegados de países de todas partes del mundo, pensando yo estuve particularmente en un comité de ambiente y cambio climático, trabajar propuestas desde nuestra perspectiva para aplicar a esas problemáticas y trasladar ese mensaje a esos mandatarios. Después, en el cierre de la cumbre, tuve la chance de dar el discurso ahí en la Casa de Gobierno, en la Cancillería Federal, a Angela Merkel y su gabinete. Y concretamente en ese encuentro, la oportunidad creo que fue muy enriquecedora porque pudimos poner en común formas de pensar esos mismos problemas, como puede ser la basura, los residuos, pero pensada como desde realidades muy diferentes, que no es lo mismo la manera de gestionar o de producir residuos acá en Argentina que ahí en Alemania o en China, en la India, en Estados Unidos. Entonces tratamos justamente de que el mensaje fuera ese, de pensar las soluciones que fueran reales, que fueran transversales y sobre todo en ese momento llamando al compromiso de pensar, bueno, todos esos problemas conectados y asociados a la crisis climática. Justamente nosotros aterrizábamos ahí en Frankfurt, eso fue en junio del 2017, y salían todas las pantallas como Donald Trump había anunciado que sacaba a Estados Unidos del Acuerdo de París. Entonces, bueno, el mensaje que buscábamos transmitir también era un poco ese, de llamar al compromiso, de que más allá de que se den esas situaciones o intereses que bloquean el avance concreto, siempre tratar de encontrar formas de articular y de seguir empujando soluciones con la mira siempre hacia ese desarrollo sustentable. Estás participando y colaborando en un proyecto legislativo llamado Argentina no descarta. ¿Querés contarnos de qué se trata? Sí, bueno, Argentina no descarta es una campaña ciudadana para promover avances legislativos que surgió en 2019. Empezamos a impulsarla justamente para estas mismas problemáticas, ¿no? Que hablábamos del plástico, de cómo contamina, sobre todo de esa lógica de usar y tirar. Bueno, tratar de abordarla no solamente, en mi caso, trabajando con un producto puntual para ofrecer una opción, sino también pensando en un marco normativo que pueda generar un avance más transversal, en este caso en nuestro país. Lo empezamos a impulsar primero también a nivel del Congreso de la Nación, que logró en 2020 tener una aprobación unánime de un dictamen en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, pero bueno, después como eso se bloqueó a nivel nacional, empezamos a también focalizar todo ese esfuerzo de forma local, en municipios, de manera descentralizada. Armamos una plataforma que es argentinanodescarta.org, cargando materiales de acceso libre para que ciudadanos, concejales de cada localidad del país puedan tener una forma de implementar eso, que concretamente es una regulación progresiva de los descartables plásticos, bolsas, sorbetes, platos, cubiertos, vasos, elementos que se pueden reemplazar por opciones reusables
o biodegradables y que eso pueda aplicarse. Ya el año anterior llegamos a las 50 ciudades de todo el país que lograron efectivamente aprobar esas ordenanzas. Entonces, acompañando a los concejales, armamos grupos provinciales para tratar de, colaborando también con organizaciones de cada lugar, empujar ese avance y seguir haciendo que eso se multiplique y pueda canalizarse. Estamos en Julio Sin Plástico, que te toca bastante de cerca de alguna manera. No todos, sobre todo los que estamos del otro lado, tenemos la capacidad de inventar cosas, pero sí la capacidad de generar cambios, por lo menos importantes en nuestra vida. ¿Cómo crees que deberíamos empezar o deberían empezar las personas a cambiar ciertos hábitos? ¿Por dónde encarar? ¿Qué es lo necesario, lo más urgente? Sí, eso que vos mencionás me parece que es clave, de cómo en realidad el avance sí o sí para que funcione tiene que ser entre todos. Y vos mencionabas Julio Sin Plásticos. Yo pienso que es interesante pensar esa consigna. Una vez se enfoca en el material y puntualmente los plásticos, son herramientas muy funcionales, muy flexibles, muy higiénicas, muy económicas, que han permitido accesibilizar muchos productos, pero que hemos llegado a un punto en el cual estamos en este despropósito de duran para siempre, tenemos ya bastante claro eso, y si uno lo usa por muy poco tiempo, después contaminan para siempre. Entonces la clave creo que está en cuestionar eso, ¿no? Más que por ahí la consigna en relación al material, pienso en esto de la cultura del descarte. Individualmente considero que la necesidad que tenemos es de informarnos, de aprender, de conocer. Por eso creo que estos espacios son claves para poder transmitir ese mensaje, a conocer, a cuestionarse, a pensar en conjunto cómo desde lo que a uno le gusta hacer o en lo que trabaja, en su ámbito educativo, en la casa, en lo que sea, poder ir de a poco avanzando, y que tampoco es una lista de problemas que vamos a hacer todo perfecto un día para otro, sino que podemos ir tomando hábitos, podemos ir arrancando de a poco y eso va generando una inercia. Un gustazo, Che. Muchísimas gracias. Igualmente, Che. Espectacular. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio. En Ambiente y Medio andamos siempre con el ojo muy atento por si nos encontramos con esos proyectos que a nosotros nos encantan. Esta vez fue Sabina, nuestra productora ejecutiva, quien hizo este hallazgo. En pleno corazón de Palermo se topó con un lugar donde el arte y los residuos se encuentran de una forma especial. Así que agarramos la cámara y nos vinimos a ver de qué se trataba. La sorpresa fue aún mayor cuando descubrí que muchas de las obras que vamos a ver ahora yo ya las había visto en eventos, en exposiciones o incluso hasta en el Centro de Reciclaje de la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos con Solange, que es gestora cultural y una parte fundamental de este espacio que es Tacha, para que nos cuente un poco qué es esta magia que ocurre acá adentro. Bueno, sí, tenemos que empezar por la palabra magia porque nosotros somos un espacio que prácticamente hace alquimia, porque la idea es trabajar a partir del descarte. Entonces nos proponemos ser un centro en el cual se investigue, se convoque artistas que tengan que ver con la temática y además se exhiba esa producción en nuestro espacio. Entonces por eso digo que es alquimia, porque trabajamos con residuos y la idea que cuando trabajas con un residuo y lo transformas en arte es prácticamente un proceso de magia. Y eso es lo que intentamos transmitir, que lo que muy mal llamamos basura, si no lo mezclamos, lo separamos y lo tratamos como realmente un residuo de valor, es una gran materia prima para generar obra. Entonces, de ahí sale que el residuo es una energía creativa para nosotros, es nuestra inspiración. Y tratamos de encontrar gente que cree en lo mismo y por eso es que hacemos convocatorias y ampliamos nuestra comunidad. Nuestras puertas siempre están abiertas para cualquier proyecto, cualquier artista que tenga iniciativa es bienvenido para que lo pueda presentar. Y por otro lado, no solo activamos dentro de nuestro espacio, sino que salimos a la calle y tenemos nuestros proyectos en el espacio público porque consideramos que el arte es un excelente medio de concientización, básicamente. Yo tengo mi gurú, que es mi papá, que me inició en todo esto. Él empezó hace muchos años, cuando empecé con la galería, él ya era artista de la galería y él empezó un día a investigar el plástico y se nos empezó a abrir todo este camino. Él es Edgardo Rodríguez, que tiene su taller acá. Tenemos una planta baja que es el espacio de galería, hay una parte fuerte de depósito de él, de obra,
Recibimos descartes de empresas, de particulares también, que es nuestra materia prima, que también está abierta al público en general, de lo que necesiten, tanto para traer como para tomar. Y después tenemos un espacio muy grande en el primer piso, que es un taller, que tiene 7 mesas de trabajo, que obviamente es el taller de él, pero que además activamos y es un gran articulador de propuestas propias y departamentos de alquiler temporario, porque la idea es que la gente pueda vivir el arte desde adentro. Esa es otra de nuestras premisas. Edgardo, además de ser el papá de Solange, es arquitecto y artivista. Hace años que viene transformando residuos en piezas de arte que no solo resignifican estos materiales, sino que además nos dejan pensando. Detrás de cada obra hay un mensaje. Bueno, el activismo fue la vida mía, prácticamente, porque cuando era niño se descubre por estas cosas de la providencia que yo era buen dibujante. Entonces mis padres me mandaban a una academia a hacer dibujo, pintura, de aquel entonces, yo 12 años, 11 años, y saco mi primer premio. Entonces yo me llené de orgullo, pero eso se terminó pronto porque había que trabajar, estudiar, las condiciones no lo permitían. Dentro de esas cosas, ese clima, que podía ser adverso para cualquiera, para mí fue maravilloso porque mis padres me enseñaron cosas hermosas, que todo sirve, todo lo que se tira sirve. Mi padre me llevaba a los baldíos, siempre lo digo, le voy a decir hasta el infinito, el orgullo de mis padres, y me decía, mira, ese palo de escoba sirve porque saca la paja y eso sirve para empalar tomates. Después la vida me llevó por el camino de tener que trabajar y abrirse, como dijo Monzón, a los codazos. Y seguí arquitectura. Se juntaron varios conceptos que me hizo que el arte fuese para mí una cosa que es mi vida misma, o sea, es trabajar, o sea, arte es trabajar. Tacha es mucho más que un taller de arte. Acá los residuos se transforman en belleza, en mensaje y en reflexión. El arte tiene esa capacidad única de tocar fibras, de hacernos mirar con otros ojos. Y cuando ese arte además habla de cuidado ambiental, de hacernos repensar nuestros consumos o nuestras acciones, no solamente emociona, sino que también transforma. ¡Epa, epa! ¿Qué pasó acá? Ya te cuento. Sé que entre todas las palabras, una hay para recordarla o figurarla. El secreto, a mi ver, está en usarla, con humildad. Esa es la palabra luna. Así se refería Borges en El Hacedor al satélite faro de la noche, fuente de mitos, leyendas y deidades, de carácter esotérico a la hora de realizar aquelarres e invocaciones, atribuyéndole un poder con el que el sol no cuenta, de provocar la transformación de bestias antropomorfas, como el hombre lobo. ¿Lobo? ¿Luna? Ah, es el consultorio de dudas existenciales. ¿Por qué los lobos aúllan a la luna? Cuenta la leyenda, en una noche ancestral, la luna bajó a la tierra y se quedó enredada en las ramas de un árbol. En un momento apareció un lobo y empezó a acariciarla con su hocico y jugaron toda la noche. Luego de un rato, ella volvió al cielo y él al bosque. La luna, para recordar al lobo para siempre, le robó su sombra. Y él, desde entonces, desde ese día, le aúlla en las noches de luna llena para que se la devuelva. En el libro de Lobos a Hombres, que no habla del hombre lobo, Barry López dice que se ha especulado sobre la naturaleza y el aullido de estos cánidos más que sobre cualquier otra especie en la faz de la tierra. Y es que ese sonido extraño y sugerente que genera misterio y atracción es, sin lugar a dudas, identificado con la luna, lo que genera también cierto misticismo. Puedo decepcionarte en esta noche de luna llena, pero no te vayas, por favor, quédate conmigo. Los lobos no aúllan a la luna. Mediante ese sonido, perplejo y enigmático,
se comunican entre sí. Y cada aullido es como una huella dactilar, tiene una marca distintiva que los diferencia de todos los demás. Los hay planos, monocordes, de baja frecuencia, conteniendo información de su propia identidad y que los ayuda a mantener el territorio, a reunir a la manada, a formar vínculos sociales y a buscar pareja. Entonces, querido consultorio de dudas existenciales, ¿por qué asociamos a los lobos y a la luna? Su presencia coincide con el amanecer y el anochecer. Y si bien es cierto que su actividad se ve incrementada cuando la luna respecto a la Tierra se encuentra en el lado opuesto al Sol, eso es la luna llena, es porque hay mayor luminosidad. Y sin ir más lejos, cuando hay más luz y vemos más, estamos más activos. Importante, la luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol y la forma en que la vemos cambia a medida que se va moviendo alrededor de la Tierra. Sin embargo, creo yo, queridos pacientes de este hermoso consultorio, que el verdadero porqué de esta mitológica y lamentablemente errónea asociación se debe a razones acústicas, vibratorias y posicionales. El modo en que los lobos aúllan a la luna, que parecieran no solo hablarle, sino rogarle, se debe a alcanzar la mejor eficiencia en ese sonido y que se proyecte su aullido lo mejor posible, permitiendo que el aire que emanan sus pulmones, que viaja por la laringe, que se filtra por las cavidades bucales, alcance la mejor de las frecuencias y la más alta calidad fonética del sonido y de su aullido. Lo que sí afecta a la emisión de los aullidos es el viento, que más viejos no conoce y sigue soplando. El huevo o la gallina. El origen del hombre lobo se remonta a la mitología griega, cuando al rey Licaón de Arcadia fue castigado por Zeus al ser transformado en un lobo. Por la asociación entre los ancestrales cánidos y la luna nace la leyenda del hombre lobo, o el hombre lobo motiva la asociación entre los lobos y el satélite faro de la noche. Dice la biología que no hay relación y le creemos. También le creo a las leyendas y al lobo que tras jugar con la luna solo quiere recuperar su sombra. Los mitos del medio ambiente es un libro que más que una pintura color de rosa sobre el mundo, es más bien, o trata, mejor dicho, de brindar transparencia, de desenmascarar ciertos lugares comunes, mentiras, falsas verdades, definiciones, mitos. Como por ejemplo el desarrollo sustentable. ¿Es posible? ¿Existe tal cosa como la minería responsable? Las energías alternativas, la soja también responsable, son definiciones, terminologías que se han instalado como recetas y que parecieran proporcionar la solución a todos nuestros problemas, pero ahí están las recetas supuestamente y los problemas no solamente siguen estando, sino que se agravan y se empeoran cada vez más. El autor es Sergio Federovisky, lo conocemos bastante bien, pero sobre todo lo traigo a colación porque a partir de esto, es mejor dicho una introducción, porque en los programas que se vienen haremos una serie de contenidos, te invito a que me acompañes, una serie de contenidos relacionados a esas definiciones que se han instalado en el último tiempo y que, insisto, parecieran ser la solución a todo. Falsas soluciones. Exactamente. ¿No? También entender esto. Cuando uno da una solución, ¿cuánto tiene de imaginario y de algo ideal, pero inalcanzable? ¿Y hasta qué punto podemos acercarnos a ese ideal? No es el temario más feliz que podemos proponer. Pero sí realista. Pero sí realista y de todas formas, en definitiva, constructivo, porque esa es la idea, sobre todo de este programa. Así que espérenlos, que ahí llegan los contenidos. Me encanta. Bueno, lo voy a tener que leer, sí o sí. Por favor. Ay, me estoy llevando cada programa un libro nuevo para la colección. Perfecto. Bueno. Y así nos despedimos de un gran programa. Exactamente. Porque somos Fundación Ambiente y Medio y hacemos contenido y periodismo ambiental.
Bien, me gusta con ese tono. Nos vemos el domingo que viene. Hasta la Chau. próxima.